La Biblioteca de Alejandría, el más grande tesoro de la Edad Antigua, un lugar donde no se adoraban dioses, sino al conocimiento. Unos 500.000 documentos de todo tipo descansaban en esta gran biblioteca, pero tristemente, durante un conflicto civil, casi toda se redujo a cenizas de la mano de un gran incendio. Un evento que históricamente catalogan como el fuego más devastador en la historia de la humanidad, pero no por su número de víctimas, sino por borrar de la faz de la tierra todo registro importante hasta el momento de nuestra raza. Ciencia, arte, historia, casi todo perdido. Esto prácticamente hizo que el conocimiento humano tuviera que comenzar de cero. Lo único que sabemos de ella es lo que estaba escrito en otras bibliotecas, escuelas e historias que fueron realizadas lejos de la misma o contadas por visitantes. Pero lo que sí sabemos es que su pérdida nos atrasó como especie racional por lo menos unos 1000 años. Pero ¿y si no hubiera sido así? ¿Y si por alguna razón algo o alguien hubiera protegido a la biblioteca evitando su eventual quema y luego saqueos? Yo soy Rafael Peraza y esto es la Biblioteca de Alejandría, su gran importancia y qué tal si no hubiese sido destruida. Pero antes de ir directamente a la situación hipotética, veamos un poco más sobre la biblioteca para tener un contexto mucho más profundo. La Biblioteca de Alejandría, como su nombre lo indica, se encontraba en la ciudad egipcia de Alejandría. Este importante puerto del Mediterráneo era la salida de África hacia Europa y fue fundada por nadie más que el mismísimo Alejandro Magno. A pesar de esto, no fue el gran rey macedonio el que ordenó la construcción de la gran biblioteca, sino uno de sus generales, Ptolomeo. Si ya vieron nuestro segundo video de qué tal si Alejandro Magno no hubiese muerto tan joven, sabrán un poco más de este general. Y a pesar de que en la realidad en que vivimos este fue una de las personas que votó por la separación del imperio para luego quedarse con Egipto y ser coronado faraón, pues además de tener un gran ego y una sed de poder inmensa, también era muy apasionado por el conocimiento y veía a este como el verdadero alimento del alma. Y sabía también que el conocimiento era poder. Ptolomeo quería crear no solo un lugar donde almacenar información, sino uno para discutir, aprender y crear. Al Alejandría haberse convertido en una ciudad tan importante ya que conectaba a África con el mundo, comerciantes y viajeros de todos los rincones de Europa, Asia y África visitaban la ciudad para hacer negocios. Por lo tanto, se decidió que una condición de entrada fuera el ceder todo tipo de documento escrito en su poder para sacarles una copia y guardarla. Esto hizo que con los años se recolectasen un estimado de entre 400.000 y 700.000 documentos. Este video fue un pedido de mi amigo Ale. Ale fue mi primer Patreon y llegó a donar hasta $30. Así que mi pana, al fin aquí te tengo el video que tanto esperabas. Pero, como dijimos anteriormente, esta no era una simple biblioteca, sino un centro de aprendizaje. En esta se fundó la primera escuela oficial de medicina en la historia. Fue el primer lugar en donde se enseñaba sobre la construcción de edificios, casas, barcos y todo tipo de estructuras, ya que poseían diseños y dibujos técnicos de grandes obras en los 3 continentes conocidos hasta el momento. Se le considera también como el primer modelo de universidad, o por lo menos de la estructura de universidad, ya que contaba con aulas, sabios explicando temas de estudios, zonas de relajación, personajes encargados del estudio de cada cosa en específico y muchísimas cosas más. Y no solo eso, dentro de la misma pasaron cosas increíbles. Se rumora que la primera edición escrita del Viejo Testamento fue redactada allí. La astronomía, como la ciencia que es, fue concebida en esta. Se planteó por primera vez que el origen del pensamiento venía del cerebro y no del corazón. Se rumora que el diseño del primer motor de vapor fue planteado en esta, 2000 años antes de la creación del primer motor en la realidad. Se planteó que la Tierra era redonda y giraba alrededor del Sol, y esto se hizo y se supo midiendo el tamaño de las sombras a una hora exacta del día en 2 ciudades lejanas y viendo que eran diferentes, 1800 años antes que Copérnico.
y muchísimas cosas más. Y eso es solo de lo que tenemos registro. Ahora, si estos hombres de la Grecia antigua, es decir, hace más de 2000 años, llegaron a las mismas conclusiones que otros personajes en el futuro, que incluso debían esconder sus hallazgos y que ya que muchos los consideraban herejías y podían ser castigados por ellas, ¿se imaginan lo avanzados, no solo tecnológicamente, sino también socialmente, que hubiéramos estado si esta no se hubiese perdido y el conocimiento, la información y el poder hubiera sido la real razón de seguir existiendo? Pues esa era la visión de muchísimos macedonios y griegos antiguos de la época, al momento de fundar su imperio. Pero, desgraciadamente, las cosas no terminaron así, y tal cual como esta biblioteca fue erguida en las tierras que fundó una gran leyenda histórica, otro gran personaje sería el encargado de destruirla, Julio César. Aunque técnicamente Julio César no quemó la biblioteca a propósito, o bueno, no del todo, él estaba en Egipto luchando una guerra civil, apoyando a Cleopatra para que la egipcia pudiera derrotar a su hermano menor y quedarse con el poder. Pero, para no entrar en tanto detalle sobre ese conflicto, pues solo digamos que barcos del romano fueron rodeados en el puerto y estaban condenados a ser hundidos. Por lo tanto, César decidió que si el destino de sus embarcaciones era la destrucción, se llevaría con ellos a todo enemigo posible. Por eso, les prendió fuego a sus propios barcos y los lanzó al mejor estilo kamikaze contra el puerto de la ciudad. El fuego fue tan intenso que terminó expandiéndose por casi todas las casas, destruyendo todo a su paso, incluyendo la biblioteca. Que en el fuego se perdieran por lo menos unos 400.000 documentos. Pero entonces, ¿qué pasó con los entre 100.000 y 300.000 papiros restantes? Pues sencillo, les hago una pregunta rápida. ¿Qué tenían en común el cristianismo, el judaísmo y pues el islam hace cientos de años? Pues que su mayor enemigo no eran los unos a los otros, sino el conocimiento mismo. Fanáticos de estas religiones en algún punto de la historia tuvieron el control de la ciudad y pues castigaron a todo aquel que fuera a la biblioteca, quemaron libros y utilizaron las instalaciones de esa para otro tipo de actividades, hasta que luego de invasiones y guerras pues ya no quedaban ni siquiera los cimientos de la misma. El conocimiento siempre fue un gran enemigo de las religiones en general. Aun si la biblioteca no hubiese sido destruida por los romanos en el 48 a.C., eventualmente fanáticos religiosos, cristianos, musulmanes y judíos habrían quemado todo. Por eso, para que esta información se salvara, una cosa, un pequeño giro histórico debe darse. Ninguna de las tres religiones abrahámicas debe convertirse en un factor de poder en el mundo. Y estas serían sustituidas por una creencia muy poderosa, no a un dios o a una idea, sino a una persona que buscaba poder, conocimiento, unión, sabiduría y la inmortalidad, Alejandro Magno. Y es aquí donde comienza nuestra historia alterna. Claro que Alejandro Magno también cometió atrocidades, masacres a inocentes, la esclavitud de miles, torturas, asesinatos a opositores y mucho más. Pero nunca atentó contra el conocimiento, nunca atentó contra el saber, y fue uno de sus más cercanos generales, Ptolomeo, quien fundó la biblioteca en su honor, y eso haría que fuera un tesoro para el rey macedonio. Sé que sonará un poco extraño que alguien crea en una persona de la misma forma que se cree en Dios, pero en la antigüedad esto era bastante común. Alejandro Magno idolatraba tanto a Aquiles que decidió hacer lo mismo, llevar sus mismos pasos cuando estuvo en lo que hoy es Turquía. Lo mismo pasaba con Napoleón. Napoleón creía en Alejandro Magno como la última esperanza, como ese objetivo, ese querer ser de esa forma, como él. Por eso incluso llegó a Egipto, para pisar la misma tierra que pisó Alejandro Magno. Por eso es que yo digo que esta idea no es tan loca. Coincidencialmente, hace poco comenzamos nuestra saga de qué tal si Alejandro Magno hubiese conquistado el mundo conocido. Y para no hacer spoilers, quedamos cerca justamente en una situación donde Alejandría podría llegar a tener un gran papel en la historia. Así que se podría decir que esta historia está en parte relacionada a nuestra hipotética historia de Alejandro Magno.
Para más información, les dejo el link a los videos en la esquina superior derecha. El punto es que para que esta gran biblioteca sobreviviera, Macedonia no debía caer. No se debía poner a la religión sobre los mismos hombres, y esto era algo que Alejandro creía y profesaba. Por lo tanto, este nuevo mundo debía ser de Macedonia. Luego de la muerte de Alejandro, casi todo el mundo conocido estaría bajo el control macedonio, y aunque claro que habrían muchas guerras y conflictos internos, al imperio ya tenían muchos años funcionando bajo las reglas del mismísimo Alejandro. Al ya mucha gente verlo como un dios, su vasto imperio aguantaría. Muchos dirán que aún así eventualmente el imperio sucumbiría, tal cual lo hizo el romano. Pero yo no estoy tan seguro de esto. Roma castigaba a aquellos que pensaban diferente. A la Macedonia de Alejandro permitía la adoración a cualquier religión siempre y cuando el rey y el imperio estuviesen sobre estas y se respetaran las leyes del lugar. Al no tener libertad de culto, sino hasta pocos años de la caída del imperio, donde ya no había mucho por hacer, los judíos, los cristianos y los pueblos bárbaros oprimidos de las zonas acabaron con el imperio romano. Pero si Macedonia lograba conseguir el equilibrio, si respetaba las creencias de las poblaciones y si la excusa de guerra era crecer como imperio para mejorar la vida de todos, pues en mi opinión Macedonia hubiese prevalecido. Entonces, ahora sí, ¿cómo hubiese sido el mundo en este caso? Pues primero el imperio macedonio hubiese crecido enormemente, tendría fronteras en China y al mismo tiempo llegaría hasta España y el Canal de la Mancha. En el proceso, la biblioteca se nutriría enormemente del conocimiento ancestral chino, de la agricultura hispánica, del comercio cartaginense y muchas cosas más. Para lo que nosotros llamamos el año cero aproximadamente, la idea de motores a vapor se esparciría por todo el imperio, haciendo que carruajes y nuevos diseños de algo parecido a lo que nosotros conocemos como locomotoras se inventaran, y junto a ellas nuevas rutas que conectarían al vasto imperio, dándole una gran ventaja tecnológica a los macedonios frente a cualquier enemigo. A raíz de tanto nuevo conocimiento, los macedonios aprenderían cómo los chinos usaban piezas de cera con letras talladas para mojarlas en tinta, y de esa forma poder escribir a mayor escala y más rápido, y con ese conocimiento copiarían su estilo hasta que en algún momento, tal cual lo hizo Martín Lutero hace más de 500 años, pues la imprenta sería inventada. Esto facilitaría la producción en masa de libros y documentos, haciendo que ya no fuera necesario ir hasta Alejandría solo para estudiar, sino que bibliotecas hermanas serían fundadas a lo largo y ancho del imperio. Y al esta ser una sociedad que en vez de castigar el conocimiento lo premiaba, pues más y más académicos, doctores, arquitectos, ingenieros y científicos trabajarían y estudiarían para que la sociedad siguiera avanzando. ¿A algún científico o incluso militar se le ocurriría poner estos motores a vapor tan eficientes en grandes botes para que de esta forma la navegación fuese mucho más fácil y sin ya casi enemigos con los que luchar, y al todos saber que la Tierra era redonda, algún osado explorador se pondría la meta de encontrar nuevas tierras lejanas o simplemente de querer dar la vuelta al mundo? Y esto resultaría en el descubrimiento de América. Pero más detalles de Macedonia en América en otro video. Los siglos pasarían y cada vez habría más ciudades gigantescas, con una excelente infraestructura, más personas educadas y que contribuían con la sociedad, políticas y filosofías nuevas, inventos increíbles. Hey, quién sabe, hasta tal vez el comunismo sería inventado antes y pues, dependiendo de la sociedad del momento, serían tomados para bien o para mal. Pero ese no es el punto. Lo que yo trato de decir es que desde que el ser humano comenzó a ver el conocimiento como un tabú, como algo maldito, como algo que atentaba contra ellos y su creencia, la humanidad cayó en un oscuro agujero del que nos costó mucho poder salir. Pero si la adoración a Dios no hubiese sido motivo de guerras, si el conocimiento hubiese sido la razón de salir adelante, y si nosotros como raza hubiésemos preservado la gran biblioteca de Alejandría, nuestro mundo hubiese sido un lugar mejor, y de eso no tengo ninguna duda.
Sé que muchos no pensarán igual que yo en este tema en especial, y los invito a comentar por qué, siempre y cuando seamos respetuosos en los comentarios, porque pues al final este video solo busca entretener. Si les gustó y quieren que sea más detallado, pues comenten en la parte de abajo que quieren ver un video de esta realidad alterna desde un punto de vista aún más detallado. Como ya comenté anteriormente, la idea de este video vino de mi amigo Ale. Me la sugirió vía Patreon, y luego de que pasamos varios días hablando y pues discutiendo sobre historia en general, me gustó mucho su propuesta de un video sobre la biblioteca de Alejandría, y pues decidí plasmarla en el canal. Así que si quieres hablar directamente conmigo, ver videos con días de anticipación y muchas cosas extras más, dona en Patreon. Patreon es una plataforma donde por desde $1 en adelante puedes ayudarme a que el canal siga creciendo, ya que podré contar con un sustento económico fijo que me respalde, ¿no? Así que si tienes la capacidad económica y deseas ver que podamos seguir creciendo y sugerirme temas directamente, pues simplemente dale a la P naranja o dale click al link en la descripción. Sin más que agregar, mis amigas y amigos, muchísimas gracias a todos. Yo soy Rafael Peraza para el baúl de los conocimientos inútiles. Que tengan muy buen día.